Hola, yo soy Gima. Te damos la bienvenida. Tomémonos un cafecito. ¿Qué pasa cuando juntas a tres creadores que han apostado por todos sus proyectos en Nueva York? Pues una conversación llena de historias, aprendizajes y mucha risa. En este episodio de Un Café en Nueva York Podcast, nos sentamos con Wilmer Melo, creador de Supernova Podcast, pero esta vez fue diferente, porque no solo lo entrevistamos, él también nos hizo preguntas. Hablamos sobre los inicios de nuestros proyectos, los desafíos de reinventarse en esta ciudad, las oportunidades que hemos creado aquí y la visión detrás de cada episodio. Si te interesa el mundo del podcasting, la reinvención personal o simplemente quieres pasar un buen rato con nosotros, quédate hasta el final. Alista tu taza de café y acompáñanos a escuchar este nuevo episodio. Gima, regresamos otra vez a estas vistas increíbles, pero esta vez en un formato un poquito diferente y vamos a hacer una excepción. Estamos súper felices de estar de nuevo con estas vistas maravillosas y hoy vamos a hacer la excepción porque tenemos un invitado que me tiene un poquito nerviosa porque ya van a ver de qué se trata. Hoy no vamos a ser nosotros entrevistando, sino que esto se va a prestar para que seamos también los entrevistados. Tenemos un invitado, podcaster, empresario, Wilmer Melo. Bienvenido a Un Café en Nueva York Podcast. Ay, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo quiero contarles que estoy feliz, primero. Segundo, están cumpliendo un sueño para mí. Yo soñaba, bueno, yo tengo un podcast, ahorita vamos a hablar más adelante de esto, pero uno de mis sueños era poder grabar un podcast con estas vistas acá en Nueva York. Genial. Entonces, cuando yo vi el podcast de ustedes, cuando vi el formato, yo dije, wow, está increíble. Y bueno, ya ahorita les contaremos cómo fue que nos conocimos y estamos acá coincidiendo haciéndolo, pero muchísimas gracias por la invitación. Para mí un honor, de verdad, poder estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Estábamos hace tiempo como esperando este momento y estamos súper felices. Gracias por aceptarnos la No, invitación gracias, y gracias a súper ustedes. honrados de tenerte acá. No, yo de verdad privilegiado y honrado. No sabíamos que era un sueño para ti este. Sí, era un sueño para mí. Y bueno, lo están haciendo No, realidad y ustedes. fíjense que además que llevamos ya de esta segunda temporada, llevamos grabados y publicados 9 episodios en estudio. 9 episodios en el estudio, que es la sala de mi casa. Para los que no saben, es la sala de mi casa. Pero queríamos esto otra vez, o sea, como volver, incluso se nos olvidaron un montón de cosas, aquí estamos con el micrófono en la mano y se nos quedaron los trípodes, porque es la energía de volver a salir, de volver a buscar un lugar, que el permiso, que si podemos grabar allí. Hoy se nos está dando y no podía estar más lindo el día, definitivamente. No, está maravilloso, un poquito despelucadas, pero súper rico. El clima está espectacular. Estaba haciendo sol, bueno, ahora se nubló un poquito, pero genial, genial. Estamos felices de estar acá de nuevo. Wilmer, arranquemos, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, arranquemos. Wilmer Melo, empresario, consultor, coach. Llegué acá a Estados Unidos hace 10 meses, más o menos. Por lo que era, dije como quiero expandir posibilidades y ver posibilidades y aquí estamos. Ya les voy a contar un poquito más de cómo termino acá. Con un propósito firme de siempre servir, de siempre mirar y buscar la forma de cómo podemos hacer este mundo distinto desde lo que hacemos. Entonces, ese soy yo. Pero yo quiero preguntarles a ustedes cómo nace Un Café en Nueva York Podcast, cómo nace este formato. ¿Cómo nace Un Café en Nueva York Podcast? Bueno, ¿Ya lo habían contado en un episodio o no? creo que lo hemos mencionado por encima. Pero sí lo contamos en otro podcast que estuvimos invitados también. Lo contamos en ese otro podcast que nos invitaron. Bueno, Un Café en Nueva York Podcast nace de una etapa en la cual Gima acoge a mi mamá en su casa, porque nosotros, después de estar acá el primer año y medio en Estados Unidos, se nos descuadró la vida de una forma impresionante y quedamos Hugo y yo en una habitación aquí en la ciudad de Nueva York con mi perro y con 25.000 cajas dentro de eso, que no teníamos ni por dónde andar. Y mi mamá, que vivíamos juntos antes, ¿no? Mi mamá se fue a vivir a la casa de Gima porque era la forma en que podíamos ahorrar lo más que pudiéramos para poder volver a juntarnos y rentar una casa. Entonces, básicamente, se volvió que todos los fines de semana era el viaje para Long Island, donde vivía Gima en ese entonces, y hable cosas. ¿Y qué pasaban en esas charlas, Gima? No, imagínate, nos sentábamos horas enteras a tomar café literal y a charlar.
o sea, temas así de emocionales, de Dios, de religión, de todo. Y como que llegábamos como a las mismas ideas, ¿cierto? Porque en alguna manera Gemma y yo somos primos y somos un poco lo que llaman la oveja negra de la familia, al menos en la forma de pensar. Nosotros siempre somos los que vamos con el presidente del otro lado, nosotros siempre somos los que pensamos diferente en cuanto a los temas religiosos, siempre creemos en cosas más alternativas. Entonces se daban esos temas de conversación y en un momento, cuando hicimos como los planes que uno hace del nuevo año, yo venía ya de 2 años atrás trabajando en el tema audiovisual, pero siempre con otras personas enfrente de la cámara y yo quería estar más presente al frente de la cámara, pero tampoco sabía cómo hacerlo. Y Gima despertó con un deseo. Así, literalmente fue. Me levanté un día que él fue, algún fin de semana en el que él fue, me levanté y le dije, quiero ser influencer. O sea, en mi vida, yo ni siquiera llevaba como 3 años sin, o sea, tenía mis redes sociales, pero no las movía para nada, una foto cada año. Cuando me levanté, yo dije, quiero ser influencer, y él me miró y me dijo, pues sea. Y yo, ¿por qué no creamos un podcast? Porque yo siempre tenía como algún problema, alguna situación, algún pensamiento, algo, y yo buscaba un podcast que me diera la respuesta. Y yo, ¿por qué me estoy ok. sintiendo así? Y yo dije, ¿por qué no hacer un podcast que le dé respuestas a las personas? Entonces le dije como que, ¿por qué no creamos un podcast? Y él me dijo como que, ay, sí, creemos un podcast. Se quedó así la idea, a los 8 días volvió y yo, sí, vamos a crear el podcast. Y bueno, se quedó otra vez la idea cuando ya a la semana él se fue, él se vino para acá, para la ciudad, cuando llegó y me envió una lista gigante de lo que es un podcast. Y me dijo, hay que comprar esto, hay que comprar esto, hay que comprar esto, hay que comprar esto. Y yo dije, Dios mío, esto es un podcast. Yo pensé que era sentarme, poner el celular y ya, listo. Y así fue. Se puede. Se O sea, puede, se puede. total, se puede. Se puede, pero no conmigo. Ah, sí, no, con él no, o sea, él es o a lo grande o no se hace nada. Ok, No chévere sé esa si es, mentalidad. es bueno o malo, no, en alguna parte es bueno porque las cosas se hacen bien. Súper. Bueno, yo complementando mi podcast, nace, se llama Supernova Podcast y digo fue porque lleva parado más o menos 10 meses Desde que llegaste. desde que llegué, pero fue uno de los podcasts más importantes de Latinoamérica. Nosotros llegamos a tener más de 50 millones de visualizaciones en menos de 90 días. O sea, fue una cosa Wow, es increíble. loquísima. O sea, creció muy rápido y todo nace en Nueva York, porque yo pasé por una situación muy compleja emocional en diciembre más o menos como del 2021, como la crisis de los 30, más pandemia, más todo eso. Todo en uno. Ahí una de mis empresas se empezó a quebrar, teníamos unas transiciones que teníamos que hacer y fueron momentos muy difíciles para mí. Y yo no sé qué tengo yo con Nueva York, pero yo siempre llegaba acá y encontraba posibilidades, encontraba respuestas. Siempre como que dejaba mis cosas acá, como mis problemas, como todo eso que me ataba, y siempre encontraba posibilidades. Entonces, una vez estaba pasando todo eso, me vengo para Nueva York, me subo al ferry, al gratuito, me pongo ahí a llorar, me bajo del ferry y caminando hacia Brooklyn, saco el celular y hago una historia. Una amiga me dice, oye, ¿por qué no subes eso como reel? Y yo, sí, después. Después voy a Times Square, hago otra historia. Yo estaba súper profundo, o sea, mejor dicho, iluminado. Entonces mi amiga me siguió escribiendo, esas historias están muy chéveres, súbelas como reel. Ya, sí. Hice así varias historias hasta que una persona que me seguía a mí cogió mis videos y los volvió un video y los subió y me etiquetó. Entonces mi amiga me dijo, mira lo que está haciendo la gente, súbelos como reels porque la gente quiere compartir eso. O sea, perdón, tú nunca habías subido reels a las redes sociales. No, yo subía historias o subía posts con reflexiones, sí subía uno que otro video, pero no como esas reflexiones como tan profundas. Ok. Entonces llego a Bogotá y le digo a mi amiga, ok, lo voy a hacer. Subí uno de los videos que había subido como historias porque los guardé y en TikTok eso se volvió una locura, se viralizó. Y la gente empezó a escribirme, oye, ¿dónde escuchamos tu podcast? ¿Dónde hablas de eso? Yo me siento identificado con eso. Yo quiero aprender de ti.
Y yo me aburro mucho con los podcasts de una sola persona, es decir, como si una sola persona hablando de un tema. Yo dije, yo no quiero un podcast de los típicos que hay afuera hablando solo de un tema, sino quiero algo que sea entretenido, pero que sea profundo. Y sobre esa época conozco a mi amigo con el que hago el podcast. Entonces un día yo estaba en mi oficina en Bogotá y él me dijo algo, me escribió algo y le dije, veámonos en el Parque de la 93. Entonces nos vimos, cenamos, igual que tú, y dije, yo quiero hacer un podcast. Y él es una persona que es, hagamos, ya, ¿cuándo? Ah, De lo una. mismo, o sea, nos juntamos con las mismas personas. Entonces, listo, hagámosle. El tema es que él no creía tanto en el proyecto, dijo como, pues apoyemos a este man a ver qué onda. Pero yo sí tengo una mentalidad de siempre hacer las cosas en excelencia, o sea, si yo hago algo, lo hago bien. Así esté grabando con celular, tiene que quedar bien grabado. Así esté grabando con el micrófono, tiene que quedar bien. Entonces, eso fue una mezcla chévere porque cuando sale el podcast, yo siempre quería que todo quedara perfecto, que todo quedara bien editado, que todo quedara bien grabado. Y siempre pasaba algo, o se me dañaba el celular, o el micrófono no funcionaba, o algo pasaba. Hasta que yo dije, nada, con lo que tengamos. En ese momento teníamos los celulares, colocamos los celulares, los micrófonos me fallaron, yo no sabía ni conectar esa vaina. Dios, Entonces, es que es un proceso. uno de los filmmakers llevó como una Tapscan, dijo, conectamos los micrófonos a la Tapscan y grabemos. Y eso fue como el primer pensamiento que yo dije como que revolucionó todo, fue porque que dijimos, lancémonos. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nos vea una persona o que no les guste y ya. Pero entonces eso nos sirvió para seguir haciendo y seguir mejorando y estar como en ese proceso evolutivo. A la vuelta de 6 meses ya habíamos hecho una temporada completa. Empezamos la segunda temporada y ahí empezaron a llegar famosos y empezó a crecer mucho más el podcast. Pero los podcasts tienen que tener un propósito y eso fue lo que a nosotros nos mantuvo como firmes, y era que queríamos servir desde el corazón. Éramos 2 personas muy distintas, pero que teníamos algo que podía de pronto resonar en alguien allá afuera. Yo soy alguien que piensa que yo me vine a este mundo a mejorar yo. Y si alguien allá afuera se inspira con algo que me pasó a mí, chévere. Pero mi proceso es mi proceso y yo no me puedo comparar con los tiempos ni los procesos de otras personas. Entonces, esa es como la historia de cómo nace el podcast. Y les digo que es un sueño porque de verdad yo me soñaba esto, yo me lo soñaba con mi podcast. Entonces, de verdad que les agradezco porque me están cumpliendo un Por eso sueño. conectaste con nosotros. Por eso porque conecté con ustedes. muchas personas conectan con nosotros por eso. O sea, es un podcast, pero aparte es un podcast afuera, en Nueva York. Es Total. hermoso. Es que cuando nosotros empezamos el primer episodio lo hicimos en mi habitación. Ah, Eso sí. siempre suena raro porque yo digo, Siempre. ay, el podcast lo hicimos mi amigo y yo en mi habitación. Y todo, ay. Tan lindo. Sí. Ay. El podcast lo hicimos nosotros en mi habitación el primero y yo le dije a Gima, porque estábamos muertos del susto, los dos ahí parecíamos un par de bobos que con pena de hablarnos del uno al otro. Y yo le decía a Gima, esto no se siente completo todavía, o sea, yo no veo esto acá encerrados y como que no, ni siquiera visualmente me gustaba cómo se veía. Yo le dije a Gima, tenemos que buscar la forma de irnos afuera a la calle. Gima decía, no, yo no quiero que nadie me vea, la gente se va a parar a verme, ¿qué van a pensar? Qué vergüenza. Yo ya Y ahora Gima era es toda influencer. ¿Sí? no, o sea, esta Amigos, Gima. pueden votar por nosotros. Oiga, tienen que votar. Por cierto. Pero cuando salga esto, yo creo que ya ha pasado el concurso, ¿no? Cuando salga esto ya ha pasado el concurso, bueno, pero le vamos a contar en entonces- comentarios a ver si Sí, ganamos vamos a o no. ganar, vamos a Sí, ganar. eso, estoy seguro. No, yo la verdad es que mira, jamás pensé, yo era la mujer con más pánico para hablar ante una cámara, ante un público, ante lo que sea. Solamente sentarme con Cristian ese día, yo no podía, o sea, yo a veces como que le decía, paremos porque no puedo, y al principio todos los podcasts, obviamente eso no salió porque la edición es maravillosa, pero yo me equivocaba mucho, yo me equivocaba demasiado, tenía demasiados nervios porque jamás había hecho eso, o sea, no somos periodistas, no somos comunicadores, entonces ha sido como un proceso también de aprender, pero si no hubiéramos hecho eso en la habitación de Cristian no estaríamos acá sentados hoy. Yo creo que ese es como un segundo aprendizaje también, que yo creo que es compartido. Aparte de lanzarse y hacerlo, es principio de maestría, que es la repetición, repetirlo. Uno ya se hace parte de uno, o sea, ya es como, Totalmente. ya sale natural, ya te fluye un poquito más. Entonces,
consejo para usted si quiere empezar su programa digital, si quiere ser influencer, lo que quiera hacer, inténtelo, hágalo. Que en ese proceso, si no deja de hacerlo, si persiste, va encontrando la forma de volverse maestro en su arte. Entonces yo creo que o sea, los que se meten a hacer podcasts o programas digitales o contenido, tienen que persistir, porque si se desilusionan al no tener vistas en los primeros videos y demás, pues ahí les queda. Entonces, por eso hay que apegarse siempre al propósito. ¿Cuál es la razón por la cual yo hago lo que hago? O sea, porque si Totalmente. no hay un propósito real, pues simplemente, ay, no tengo vistas, pues ya, se apague y vámonos. Es que es también un tema de dopamina. O sea, tú quieres ver esos likes ahí encendidos y no, yo por lo menos yo publico, Gima publica en Instagram, yo publico en YouTube y en Spotify. Y cuando yo publico el podcast, ese es el día que yo más me pego al YouTube Studio, a ver eso cómo va. Y el último episodio que publicamos fue una historia tan buena y no, realmente no disparó y te pega. O sea, a pesar de que ya yo sé que esto es una carrera a largo plazo, con Gima desde que empezamos dijimos, vamos a empezar esto a pensar en medirlo después de 100 episodios. Vamos en el 29 con este, ¿no? Ujú. Episodio número 29, o sea, falta muchísimo. Más del 70% de la meta que se plantearon. Exactamente, Exacto. pero claro, todos queremos ver esos números, pero entonces también yo pienso que, porque el otro día me ponía a analizar que vi un podcast que me encantó, o sea, unos chicos súper chéveres, y yo me puse a ver qué más contenido tenían, cuántas vistas, no sé qué, porque me llamó la atención desde que me salió en un reel. Hicieron el último episodio hace como 2 años. Y yo decía, ¿qué pasó? Y así le pasa a mucha gente. Se queda. No, y así nos ha pasado a nosotros. O sea, A por nosotros nos ejemplo, pasó en diciembre diciembre. casi renunciamos, Casi nos quedamos ahí enterrados. Pero no, o sea, ellos hicieron como 3 o 4, Ah, ok. 3 o 4 nomás. O sea, porque una cosa es que tú pares porque, ok, me doy un receso, porque me quiero replantear las cosas, porque quiero, no sé, porque de repente me mudé de país y ya es un café en Nueva York, pues era un café en Finlandia. También. Pero no, ellos se ve que pararon porque de repente, pues no sé, la constancia pega y no, la inconstancia más bien. Y no, y es que así no se vean, o sea, los resultados no se van a ver ya. Tú tuviste mucha suerte o bueno, mucho trabajo bueno que hiciste para tener tantos invitados muy buenos y que tu podcast de Una historias, estrategia. exacto, una estrategia, historias impactantes que conectaron con las personas. Pero a veces no pasa así y se demora, es un proceso largo, solamente que va a llegar. Yo pienso que va a llegar el día y va a Claro. llegar ese episodio y va a llegar ese momento, el tiempo igual sigue corriendo, La entonces hay que ser promesa constante. siempre va a llegar en la medida que uno esté consistente en lo que uno está haciendo. Punto. Obviamente yo siento que si te quedas haciendo algo que ves que no te está funcionando, pues eres terco y hay que replantearse ciertas cosas. Exacto. Yo creo que sí es una perseverancia, una persistencia en el camino, pero siempre es buscando qué podemos mejorar, cómo lo podemos hacer distinto. Si sabemos que en redes sociales se comunica de formas distintas en todas las plataformas, tenemos que hacerlo, porque es que entonces al final un video se te va a quedar pegado porque no estás comunicando con la forma que tienes que comunicar en cierta red social. Entonces yo creo que al final yo lo llamo suerte. Suerte es cuando tú trabajas. O sea, tú te creas tu suerte. Exactamente. Exacto. Y nosotros nos creamos esa suerte a punta de trabajo. O sea, fue trabajando. Mi amigo y yo somos muy creativos. Entonces, hagamos esto, probemos esto, testeemos. Yo era una persona que se pegaba mucho a los números. Yo soy muy numérico y soy muy metódico. Siempre era, pero ¿por qué nos funciona? ¿Pero por qué no nos despega? Pero cuando nos desapegamos del resultado y empezamos a trabajar y a mejorar, fue que en un momento Facebook fue el primero que se nos pegó. Entonces, pegar un video en Facebook, yo nunca había pegado un video en Facebook como de 20 millones de visualizaciones, jamás. Un reel, nunca. Empezar a monetizar Facebook, empezar a monetizar nosotros YouTube. nunca hemos subido un video a Facebook. No, nunca. Nosotros teníamos presencia en todas las plataformas, entonces la gente quiere hacer un podcast, pero no quiere vivir el proceso que tiene hacer un Total. podcast o hacer contenido digital. O sea, esto es una Exacto. inversión, las cámaras son una inversión, la inversión de tiempo. O sea, es mucho trabajo que hay detrás. La gente sí quiere hacer el podcast, chévere, pero mantenerte con todo lo que conlleva hacer un buen podcast, Totalmente. eso es de otro nivel y
mi admiración para los que hacen podcast. Yo me acuerdo que cuando nosotros arrancamos, que yo tocaba puertas como para ver qué invitados podíamos llevar, ¿cuántos números tienes? ¿Qué personas han estado? Y la gente es muy desde el ego. Yo dije, este podcast tiene que ser distinto. O sea, la gente que venga acá, a mí no me importa si es X, Y, Z, es alguien que de pronto tenga una historia para contar. Y si ustedes van a ver los podcasts de nosotros, sí hemos tenido gente grande, llamamos nosotros, en números, y son los podcasts que en números menos visualizaciones tienen. Y las personas reales que tienen una historia son las que mejor engagement han tenido. Entonces, yo creo que al final lo que nosotros llamamos suerte sí es como un proceso de mejora continua, que si persistes, te creas ahí tu suerte al final y ese resultado. Exacto, tenemos que ser constantes para poder ver ese resultado. Bueno, yo quiero hacerles otra pregunta. Vamos a hacer preguntas. Dímelo, esa es la del miedo. ¿Cuál ha sido el reto más grande que ustedes han tenido para construir este proyecto? ¿Qué es lo que más les ha costado? Pues habla tú y hablo yo. Y hablamos Habla tú los mientras dos. yo pienso, yo iba a decir lo mismo. El reto más grande ha sido, Dios, yo pienso que lograr acomodar todo el trabajo que lleva esto, que perfectamente se consumiría toda la semana, Sí. con sobrevivir en la ciudad más cara de Estados Unidos. O sea, es Del mundo. del mundo, sí, o sea, literal es que yo no sé cómo lo hemos hecho, es difícil porque digamos que este podcast que estamos grabando hoy no arrancó hoy acá, este podcast arrancó el día que me fui a tomar el café contigo. Entonces, tener 2 horas para irse a tomar un café con alguien, ver si es una historia que quiero tener en mi podcast, ver si funciona, de qué forma lo puedo llevar, qué me invento, porque esto también es de todo el tiempo estar creando cosas, Y eso perder es tal vez 2 horas de trabajo que acá te representan que si tú no trabajas, no totalmente. comes o no pagas renta o lo que sea. Totalmente. Entonces, para mí, siento que para mí así ha sido el reto más grande, poderlo mantener. Y siento que todavía, o sea, siendo honesto también con mi audiencia, todavía no está muy claro qué tipo de historias queremos tener. Ok. Eso siento que es algo que todavía me raya acá y que yo digo es que todavía no sé ni para dónde voy. Pero también reconozco que estamos en el proceso de entenderlo de pronto. Ese ha sido un reto. Para mí, el reto más grande para mí es enfrentarme a una cámara, la verdad. O sea, ese fue el reto. Ya no, o sea, ya lo hago, me encanta. Esto es como una terapia, estar acá sentado conociendo personas. El reto más grande para mí era ese. Segundo, el tiempo. O sea, el tiempo, sí, como manejar. Yo tenía como, entre semana trabajaba y los fines de semana trataba de con mi familia y también con el podcast, y entonces yo vivo lejos y venir hasta acá, o sea, son muchas cosas, de dinero también, y tú saber que estamos en una ciudad súper cara, que te toca trabajar y aparte invertir, porque es que tú sabes lo que es invertir en un podcast Total. sin ver Lo tengo todavía, exacto, sin ver todavía unos resultados. Ese es el mayor reto para mí. Ese ha sido el reto. Genial. Yo quiero contarles cómo los conozco. Bueno, ahí vamos entrando un poquito. Yo conozco un Café en Nueva York podcast porque yo seguía a un influencer acá en Nueva York, que es Carlos. Carlos, Carlos que de es Colombianos en Nueva York. Colombianos en Nueva York, que me parece un personaje. Y entonces yo lo vi que salió en el podcast de ustedes, o sea, creo que el reel lo hicieron compartido. Yo vi y dije, ese fue el formato que yo me soñé siempre, o sea, y que era mi sueño. Y dije, y voy, lo veo y veo el formato de ustedes, yo digo, wow, qué locura. Si yo hubiese hablado desde mi ego como, ay, no, pero no tienen números, pero no sé qué, o sea, a mí los números de verdad me dejaron de importar hace mucho tiempo. Me importa es mi contexto, cómo yo me puedo relacionar y cómo yo puedo tal vez ayudar a crecer y qué puedo también yo recibir de las personas con las que me rodeo. De verdad y genuinamente yo les escribí al podcast y les dije, me encanta lo que están haciendo, o sea, me gusta. Y entonces creo que Chris fue el que me respondió, le dio como, Sí. creo que vio como algunos reels del podcast de nosotros. Dijo, oiga, ustedes también hacen cosas chéveres, no sé qué, sería chévere como coincidir. Y yo, chévere. Porque yo creo que
en la sinergia y en el unir fuerzas uno de verdad puede crear un impacto positivo y chévere. Yo les decía cuando iniciamos este podcast, lo que uno puede hacer desde el corazón o lo que uno le puede dar a este mundo desde el corazón va a hacer una diferencia. Entonces, la fácil para mí siempre o para las personas va a ser, pues lo hago yo solo y ya. Lo difícil siempre va a ser como unir sinergias, ver puntos de vista distintos en donde tú tienes tu punto, tú tienes el tuyo, yo tengo el mío, pero eso en algún momento puede converger y puede generar algo chévere. Cuando ustedes me dijeron, queremos que estés en el podcast, yo dije, qué maravilla, qué chévere. Y si yo puedo servir y desde mis plataformas esto puede también servir, chévere, porque esto debería ser algo y esta historia del podcast de ustedes merece ser escuchada y puede ser una fuente de inspiración para otras personas que tal vez están como, ¿será que sí? ¿Será que no? Es que me da miedo, es que no, o sea, todos pasamos por ese proceso. Lo peor que uno puede, o sea, lo peor que puede pasar es el easy. Y si no me ven, Y si no, y si no funciona, y si láncese, ya aparecerá al piso. Pero son mejores las posibilidades que uno encuentra cuando se lanza que cuando uno no hace nada. exacto. Y hay un estudio que dice que la gente se arrepiente más cuando ya está en su lecho de muerte de lo que no hizo. Y le pesa un montón. Entonces yo creo que parte de que nosotros estemos aquí tiene un propósito, es que tenemos esa valentía y queremos como transmitir esa valentía a otros de lanzarse, o sea, ya aparecerá el piso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada, miramos cómo Exacto. podemos avanzar, cómo podemos mejorar y cómo podemos hacer algo Yo distinto. pensaba muchísimo eso cuando mi cabeza me decía, ay no, pero es que ¿qué van a decir? Gima López haciendo esto, ¿qué van a decir? Qué vergüenza. Yo decía, pero yo no le estoy haciendo daño a nadie. O sea, yo antes estoy como llevando un mensaje bonito con invitados que tienen una historia hermosa, que tienen mucho crecimiento personal, que van a nutrir a las personas de información valiosa. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? A mí la verdad eso me pone súper feliz de que lo hayamos hecho. A mí algo que me parece muy bacano cuando tú me hablaste fue porque nosotros estamos acá en Nueva York hace 3 años Gima lleva ya 4 años y no estamos muy relacionados con gente como, vamos a llamarlo del medio, gente que también haga podcast o que haga otras cosas y de pronto ver a alguien que hace podcast, que ha hecho cosas más grandes, que está en Nueva York. Y yo entraba al perfil tuyo y yo le mostraba a Hugo, yo le decía, oye, mira esto, qué bacano. Porque me acuerdo que hay una sección que se llama No sé, hijo de puta. A mí me conectó demasiado porque yo decía, "Ay, es que esto es el clip perfecto para sacar de YouTube y poner en Instagram y que tú se lo envías a tus amigos y te ríes y eso fue muy bacano. Y nosotros no en realidad... O sea, porque también estamos aprendiendo, no tenemos como algo así. Y cuando nos reunimos a hablar, tú me contabas varias cosas de eso y creo que fue de las cosas que más me conectó. Entonces fue muy chévere como encontrar una persona que hiciera algo que tú querías hacer. No, Y que gracias. aparte te diga, lo están haciendo súper bien, los admiro, me encanta su eso fue súper contenido. chévere. No, eso es un honor. No, el honor es mío. Y yo quiero resaltar algo y es, me sentí muy identificado con lo que tú dijiste porque cuando yo me lanzo a hacer contenido, no el podcast, desde antes, yo era gerente de una aerolínea allá en Colombia y cuando yo decido, yéndonos un poquito más para atrás, yo me vuelvo speaker y me vuelvo coach porque en mi proceso como gerente a mí me llevan a un programa de desarrollo de líderes y nos sentaron así como en un círculo de alcohólicos anónimos y yo a los 5 minutos estaba chillando. Entonces ahí yo dije, yo quiero hacer esto el resto de mi vida y yo quiero entrenar gente. Entonces ahí yo empiezo como con mi proceso como coach y a estudiar y a certificarme. Y entonces me vuelvo coach de Disney, me vuelvo coach ontológico y empiezo a estudiar. Pero yo dije, ¿cómo hago yo para llegarle a la gente? O sea, ¿cómo hago yo para poder empezar a entrenar gente o a estar en tarimas? Y entonces en ese proceso empiezo a hacer contenido. Entonces me voy a un seminario con John Maxwell y el primero que yo hago, y eso fue hace un montón de tiempo, eso fue como en el 2012,
16 más o menos. Y justo estaba, ahorita los top que ustedes puedan conocer en temas de marketing y liderazgo, en ese momento estaba Vilma, estaba Margarita, todos estábamos ahí en esos seminarios. A Margarita la habían llevado, pero como speaker de Brian Tracy. Yo dije, yo tengo que usar las redes sociales para hacer llegar mi mensaje. Y entonces yo empiezo a hacer mi contenido y mis compañeros en el aeropuerto empezaron a decir, ay, Wilmer Mel oficial. Y empezaron a reírse de mí y empezaron a reírse de mí. Entonces, como un gerente de una aerolínea va a estar haciendo esas cosas en redes sociales. Exactamente. Y me enfrenté a uno de mis miedos más grandes, que es el miedo al rechazo, el miedo al qué dirán. Y yo en su momento dije, yo tengo que parar esto porque no lo soportaba. Y déjenme contarles un cuento. Y ese cuento, dicen que los cuentos son para arrullar a los niños y para despertarnos a los otros, los grandes. Y este cuento a mí me revolucionó la forma de pensar y se llama el cuento de Nasruddin. Y se dice que Nasruddin vivía como en una villa pequeñita y él salía todos los días a las afueras a romper leña. Todos los días su rutina era salir a las 5 de la mañana, iba, rompía leña, trabajaba para una empresa como de maderas, rompía la leña y se devolvía a su casa todos los días. Llegaba muy tarde. Una de las noches llegó y se empezó a esculcar por todo lado. Se empezó a esculcar y se esculcaba y no podía entrar a la casa. Entonces se asoma una vecina y le dice, Nasruddin, ¿qué pasó? Y él dice, no, es que no encuentro la llave. Entonces la vecina dice, ¿quieres que te ayude? Y él dice, pues si quieren. Entonces se baja una vecina y se pone a buscar la llave con él ahí al lado de la casa, no la encuentran. Luego se baja otro vecino, se pone a ayudarle, no la encuentran. Otro vecino se pone, no encuentran la llave. Entonces él se va como hacia el centro de la villa, que hay un faro, y se pone a buscar ahí. Entonces la vecina se queda mirándolo y le dice, ¿pero por qué estás buscando ahí? ¿Pero recuerdas dónde está la llave? Y Nasruddin dice, sí, es que la llave está dentro de la casa. Entonces todos les dicen, pero llevamos horas buscando esa llave porque si sabes que está dentro de la casa, nos estás haciendo buscar y estás buscando allá donde hay luz. Y él dice, porque en mi casa está oscuro. Y entonces eso fue como, ¿qué tanto miedo tenía yo? ¿Qué tanto faltaba por descubrir dentro de mí que hacía que me afectara eso, lo que los otros estaban diciendo? Y entonces me tuve que enfrentar como a esa, voy a utilizar palabras, a esa mierda que tienes por dentro, Claro. porque mirar la mierda afuera es fácil, Ajá. pero entrar y trabajarte y ver cómo tú puedes potenciar eso que tienes y qué tienes que sanar y qué tienes que soltar. Ahí fue que empezó el proceso. Yo dije, ¿yo cómo voy a ir a entrenar gente? ¿Cómo yo voy a enseñar de liderazgo cuando no me he trabajado yo? Y ahí fue cuando yo empecé a soltar ese tipo de cosas y empezaron como a cambiar los resultados. Sigue hablando, o sea, ya no desde el ego, sino sigan diciendo, sigan hablando, que yo ya tengo claro qué es lo que quiero hacer, cuál es mi propósito y qué es lo que yo vengo a hacer en este mundo, punto. Y ahí fue cuando yo empecé a hacer mi contenido. Yo estaba muy descuidado, estaba gordito, obeso, empecé a entrenar, empecé a ir a seminarios, ir a entrenamientos, seguir creciendo, y de un momento a otro empezaron a llamar empresas. Oye, yo quiero que entrenes a mi equipo. Oye, yo quiero que entrenes a mis directivos. Oye, yo quiero que entrenes al gerente de esta empresa. Y empezaron entonces a salir las giras, ¿Pero por qué? Porque dejé de escuchar todo lo que estaba pasando afuera y empecé a transformar lo que había dentro. Entonces, es súper valioso lo que ustedes dicen, porque yo creo que cada proceso o cada cosa que uno quiere hacer en su vida tiene que encontrar cuál es la razón por la cual uno lo está haciendo, y si hay algo que no le permite a uno tomar acción, es porque algo dentro no te deja tomar acción. Entonces yo me decía como, a mí me costaba mucho el tema de las cámaras. Entonces, ¿cuál es el miedo profundo que hay ahí? El miedo al rechazo, el miedo al que dirán, Total. el miedo X, Y, Z, que fue el mismo miedo al que yo me enfrenté. Que cuando hice el podcast, que era un proyecto que yo ya venía haciendo contenido de antes, dije, ¿será que esto funciona? ¿Será que sí? ¿Será que no? Invertir tanto en equipos, después invertir en un estudio, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el propósito? Y me acordé, yo dije,
yo tengo un propósito claro y esto puede ser una plataforma de inspiración y empoderamiento, independiente si pagan, no pagan, si ganas o no ganas, si tienes reconocimiento o no tienes reconocimiento, esto puede contribuir al propósito y puede resonar en alguien. Si yo hago algún cambio, resuena en alguien allá afuera, ya estoy haciendo un cambio. Así como ustedes dijeron, oiga, qué bacano que este man le gustó, no porque yo tenga un podcast, no porque yo sea speaker, no porque yo sea empresario, no, sino porque una persona real, hablando como Wilmer Melo, algo de lo que ustedes dijeron le resonó más allá de las vistas, es el contenido que ustedes tienen, de verdad que genera un impacto. Y yo creo que eso es de valorar, o sea, el proceso que uno vive antes de poder lanzar un proyecto, eso es de valorar porque cuando uno tiene mucho hallazgo como en ese proceso, uno encuentra muchas respuestas y eso es cuando tú dices, oiga, chévere compartirlo. Y a partir de ese chévere compartirlo pasan este tipo de cosas que están pasando acá. Exactamente, exactamente. O sea, yo resueno muchísimo con eso porque todo está en el interior. O sea, las personas que se burlaban de ti es porque ellas de alguna manera tenían algo que no, o sea, que no les permitía hacer, que querían hacer eso también tal vez y no lo permitían y no se lo permitían. Y yo siento que todo está en el interior y si nosotros sanamos desde nosotros mismos, o sea, nos sanamos a nosotros mismos ya, o sea, vamos a poder transmitir eso que queremos. Yo por lo menos todo lo que te digo, todo lo que yo digo en mis reels motivacionales que le llamamos nosotros es algo que yo necesito escuchar y la gente me escribe de verdad, oye, me encanta lo que haces, resueno muchísimo contigo o lo que dices en el podcast y yo sin creer en mí, imagínate, yo hasta en serio me sentía mal porque yo decía, yo tanto que me criticaba, yo tanto que me decía no podía hacerlo y otras personas diciéndome lo estás haciendo bien, me encanta lo que dices, pienso igual que tú, a mí me pasa lo mismo, entonces es súper bonito. Chévere. Una cosa que es muy bacana es que yo pienso que también es uno pensar en cuál es el resultado que espera por ejemplo, de un podcast. Algo que yo me he dado cuenta que es un resultado que ya estamos teniendo y que de pronto me permite simplemente mantener en él independientemente de las vistas, es que nosotros, por estar en el podcast, tenemos acceso a oportunidades que no tendríamos si no tuviéramos el podcast. Y tenemos acceso a conexiones con gente que no podríamos tener si no tenemos el podcast. De pronto desde el principio, o bueno, con el paso de los meses lo empecé a ver, pero como que lo aterricé en la invitación que tuvimos al podcast de Paul. A New Jersey El que hicieron en New Business Jersey. Podcast. Sí. Vean que yo soy fan de ustedes. Yo los sigo. Ay, Gracias. tan bello, gracias. Desde ese podcast, porque Paul, o sea, conocer a Paul Paul tiene mucha más experiencia que nosotros en podcast y él nos hablaba de cómo tener un espacio como estos te da en alguna manera la autoridad para tú posicionarte dentro de las redes sociales. Total. Entonces no importa tanto el número de seguidores, pero si tú tienes un podcast, tú puedes ir a donde un empresario y decirle, oye, te quiero invitar a mi podcast porque quiero conocer tu perspectiva sobre el emprendimiento. Pero si yo no tengo un podcast, yo no puedo hacer eso. O sea, puedo, pero de repente no voy a tener el mismo acceso. Y a través de esta plataforma nos han llegado trabajos, nos han llegado clientes, nos han llegado oportunidades. Entonces, de repente, ese es un resultado. Exacto. Ese es un resultado y es un resultado que para mí vale mucho más que de repente los millones de vistas o algo, porque es algo que materialmente está ayudándome a sostenerlo. Además que uno piensa que la monetización viene de redes sociales y la monetización viene de conexiones, la monetización viene de, oye, me gusta el trabajo que está... Por ejemplo, el tema del festival que yo te dije, Chris, me gusta todo lo que ustedes hacen, muy posiblemente van a salir ciertos festivales, quiero contar con tu equipo para hacer estos festivales. El mejor ejemplo. Entonces, yo siento que esta es una plataforma que te da validación también. Exacto. A mí me pasó exactamente lo mismo aquí en Nueva York. ¿Vamos a contar esa historia ya o todavía no? ¿La Vamos a mandamos? contarla. Sí. Bueno, vamos con la historia. La historia, hablando del tema de conexiones, es que hay dos historias. Yo llego en agosto aquí a Nueva York relajado porque mis negocios en Colombia me daban para estar tranquilo. Pasaron ciertas cosas y justo aterrizando aquí, 23 de agosto, me acuerdo muy bien, del 2023, llego, recibo una llamada poco grata diciendo como, estamos perdiendo todo tu dinero.
Entonces, nada, yo tenía otras fuentes de ingreso, pero es como si, no sé en lo que ustedes crean, Dios, la vida, el universo, te empezara como a cerrar puertas y a encaminarte a otra cosa. Me Yo suena tenía familiar. varias fuentes de ingreso en ese momento, es decir, mi podcast era un podcast con una producción muy grande, o sea, yo tenía 2 community manager, tenía 2 filmmaker, tenemos un equipo robusto para desarrollar el podcast y yo simplemente iba, grababa, delegaba, ya estaba. Es decir, obviamente yo me involucraba en el proceso porque me gustaba en el proceso, pero pues ustedes saben que un podcast no se monetiza fácil. O sea, Ajá. no es que a pesar de que tengas reconocimiento, no se monetiza fácil, a no ser de que tengas patrocinios y demás. Yo estoy aterrizando acá en Nueva York y pum, la primera noticia, pasó esto, no sé qué, tal. Ok. Y yo estaba así como aburrido, todo me pasa acá en Nueva York, yo no sé, pero, o pasaba, o sea, como que encuentro posibilidades. Entonces yo estaba en el restaurante de mi tía tiene un restaurante en Nueva York, y yo estaba sentado, y entonces entra un señor y se queda mirándome, me mira y me mira y me mira, y entonces yo, ¿qué es este señor? ¿Se enamoró de mí o qué? Me le parecido soy. me le parecía a alguien. Y entonces el señor se me acerca y me dice, discúlpeme, es que usted se me hace muy conocido. Me dijo, ¿usted no es actor en Colombia? Y yo, no. Me dice, es que usted se me hace súper conocido, tal. Y yo le dije, no, pues yo tengo un podcast. Me dijo, "Ah, ¿usted es el del Supernova Podcast?" Yo, sí. O sea, que alguien acá en un restaurante X me conozca. Me dijo, no, parcero, chévere, a mí me gusta. Su podcast es donde estuvo tal. Yo, sí, ahí estuvo. Me dijo, no, genial, a mí me encanta, yo los escucho, me gusta mucho el formato. Me gusta mucho cómo llevan las redes sociales del podcast. Yo tengo 8 restaurantes, ¿por qué no le lleva las redes sociales a mis restaurantes? Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y cuánto le cobran? X, ok, pues estaba pasando todo esto. Yo dije, bueno, puede ser una posibilidad. Mi tía me dijo, pues mira a ver si creas una agencia de marketing, tú tienes todo el equipo para hacerlo y empieza a vender eso acá. Y yo, pues en ese momento tengo que admitir como que tú estás en un nivel en donde tal vez el ego, y se los digo así, es como no te permite ver otras posibilidades por debajo, sino siempre por encima. Entonces tú dices problemas grandes, soluciones grandes, pero por pensar en soluciones grandes no le das valor a lo que muy posiblemente te están colocando ahí, que te puede llevar a darle solución a eso que se te está presentando. Yo le dije al señor, mira, si quieres déjame, yo tengo que ir a Colombia a resolver varias cosas, y desde allá te lo administramos, te los manejamos. Dijo, no, yo ya he probado agencias por todo lado, necesito una persona aquí. Entonces yo le dije, bueno, desafortunadamente no soy la persona en este momento, pero pues después miraremos. Ya, pero me quedó la vainita ahí. Después voy a Miami, me pasa algo similar. Después voy a Orlando y me pasó algo similar. Un amigo me dijo como, mira, él es como el director de una empresa de seguridad para cruceros. Me dijo, mira las redes sociales de la empresa de los cruceros. Las miré y yo, no me comunica nada, no, nada. Me dijo, ok, están cobrando X cantidad de dinero por estas redes. Y yo... Entonces se me empezó a abrir como el espectro de posibilidades, pero yo estaba pegado en que tenía que salvar mis negocios, tenía que hacer una cantidad de cosas y me devolví para Colombia. Ya, así pasó. La siguiente historia que tiene que ver con esto es que, y con lo que tú estabas mencionando, Chris, es que yo vuelvo a Nueva York y yo vuelvo de cero. Yo aquí arranqué de cero. Yo llego a Nueva York, esa noche me recoge mi tía, yo le dije, necesito buscar un trabajo. Me dice, bueno, pero no te desperdicies, ve y miras a ver si con marketing, con liderazgo, apoyando. Le dije, aquí nadie me conoce, o sea, tengo que ir a buscar un trabajo para vivir mientras tanto. ¿Cuál es la fácil siempre? Pues ir a buscar en restaurantes o Claro. en bakeries. Entonces, esa noche fuimos a cenar con mi tía a un restaurante porque un primo mío estaba de cumpleaños. Y estaba la manager ahí y yo le digo, no necesitan gente. Yo con toda la pena del mundo, o sea, yo creo que Nueva York a mí me ha quitado la pena, me dio más determinación, me bajó el ego, me aterrizó. Entonces ahorita esa amiga mía me mira de arriba abajo y me dice, necesito un busboy. Pero usted se ve muy fresa para eso, me dijo. Yo le dije, yo no sé qué sea un busboy, pero deme la oportunidad
deme la oportunidad. Me dijo, listo, venga a entrenar mañana. Yo entro a trabajar a ese restaurante como busboy. Y algo que yo he tenido siempre es que lo que yo hago siempre en excelencia. O sea, lo que sea en excelencia. Yo entro a ser busboy ahí, súper bajo perfil, porque yo no quería ni que nadie se enterara quién era yo, ni nada. O sea, siempre como muy bajo cuerda, hacía lo que me tocaba, siempre enfocado. Hasta que resultó que una de las primas de los dueños del restaurante seguía nuestro podcast. Y Ay, en una de las imagínate. historias que hicieron del restaurante me vio. Y entonces ella les escribe desde Colombia a los primos y les dice, ustedes tienen de busboy a uno de los manes que tiene uno de los podcasts más importantes de Latinoamérica. Claro, al otro día me llama uno de los dueños y me dice, ¿usted por qué nos había dicho que usted es este man? Yo no, pues yo venía a hacer mi trabajo. Y muchas personas me dijeron como, no destaque, porque acá en Nueva York, dedíquese a lo que tiene que hacer. Y ahí es algo que yo aprendí, porque es que tú no puedes quitar de tu esencia lo que tú eres por encajar Exactamente, en los exacto. preceptos total. de una sociedad, de un sistema. O sea, si tú eres alguien que puede aportar, pues muéstralo. O sea, no te cohibas por encajar. Entonces el man me dijo, este eres tú, ¿verdad? Y yo, sí, no sé qué. Me dijo, ok, después hablamos. En ese proceso, y ahí vamos al tema de las conexiones, en ese proceso yo, por estar vinculado en ese restaurante, empiezo a conocer gente. Y yo lo que hice fue, empecé a ahorrar, empecé a comprar equipos y empecé a bajarle los días al restaurante. Entonces trabajaba 6 días, ya después empecé a trabajar 5. Le dije a la manager, dame 4. Y ella decía, no, pero yo dame 4. Entonces dame 3. ¿Por qué? Porque aquí el sistema a veces te premia y a veces tú puedes ganar, no sé, 1.500, 2.000 la semana, que está bien para una persona y se acomoda a ese sistema. Trabajar 6 días a la semana, ganar 2.000 a la semana para vivir y está perfecto. Y yo dije, yo no me quiero meter en ese sistema, yo me tengo que mantener con hambre para hacer lo que vine a hacer acá. Entonces le bajo a los días. Empiezo solo a trabajar 3 y eso me obligó ya a salir a hacer lo mío. Entonces, ¿qué hice yo? Y me empecé a ir a restaurantes, yo pedía mi comida y empezaba a grabar. Yo no soy filmmaker, o sea, yo no soy filmmaker, ustedes son los duros. Yo no soy filmmaker, yo soy speaker. Pero yo me fui, grabé, empecé a grabar y lo hice con 10 restaurantes. Fui, grababa la experiencia, grababa los postres, grababa la comida y mandaba a Colombia. Yo, equipo, editen esto lindo. Y entonces, así, con 10 restaurantes. Y cogí a los gerentes y a los dueños de los restaurantes. Mira, te hice un video, a tu restaurante le falta X, Y, Z, yo te puedo ayudar con esto. De los 10 restaurantes a los que les presenté, 6 me dijeron, queremos trabajar contigo. ¿Pero por qué? Por el contexto, por las conexiones que pueden generar. Entonces, mira lo que mi podcast, tal vez que no estaba monetizando en Colombia, aquí vino a hacer. Entonces fue como una puerta de entrada y fue una plataforma de entrada de, tal vez no monetizó allá, pero me dio la validación de decir, oiga, este man sabe de lo que está hablando. Este man Totalmente. tiene la Exactamente. experiencia que yo necesito en mi negocio para esto. Entonces tú ya entras como no con el, miremos a ver, sino... Yo ya les digo, yo le digo a mis clientes, les digo, yo sé lo que puedo generar con su negocio, yo lo tengo claro. Y tengo la validación del podcast porque ya tengo un proyecto mío que están dando y que funciona y que tiene ciertos números, pero tengo la experiencia para hacerlo. Entonces, tú no sabes y a veces nos encasillamos en el resultado que nosotros nos imaginamos, en esa expectativa que nos creamos, pero al final viene por otro lado. Y por estar metido en esa expectativa no le damos valor a lo que pueden llegar y las posibilidades que podemos tener en otro lado. Entonces estoy muy alineado con eso que tú dices, porque tal vez uno piensa como, ay, me voy a volver famoso con el podcast, o voy a tener visualizaciones y voy a tener No. reconocimiento. Tal vez en Colombia sí, y hubo algo que me dijo uno de los dueños que a mí se me quedó grabado, que me dijo, usted en Colombia podría ser el putas, me dijo así, pero aquí usted no es nadie. Y yo dije, eso fue como un aterrizaje para mí. Yo dije, sí, yo aquí no soy nadie, pero yo sé lo que puedo hacer con su negocio. Y la validación del podcast fue lo que me abrió la puerta de hacer lo que estamos haciendo ahorita acá en Nueva York, que fue montar una agencia digital 360 en menos de 2 meses. Yo llevo 10 meses acá, en 2 meses ya tenemos más de 15, 20 clientes ya tenemos. O sea, fue cuestión de meses.
acomodar el equipo, hacer todo lo que tenemos que hacer y hemos generado resultados buenísimos. Ahorita tengo ya la agenda stand-by porque no tengo la capacidad para en este momento recibir más clientes, pero pues mira que no solo Dios es maravilloso, sino de verdad que la mentalidad marca una diferencia. Porque si tú tienes la mentalidad correcta, si tienes que venir a pasar trabajos, está perfecto. Pero si tú tienes una mentalidad distinta y sabes para dónde vas y hay un propósito claro y utilizas como las herramientas que tienes a la mano, puedes generar cosas distintas en este país. Este país te da muchas bondades y de verdad tienes una mentalidad correcta. La fácil es quedarte en un solo lugar, ganándote lo mismo de siempre, que no está mal, pero yo creo que teniendo una mentalidad distinta puedes generar unos resultados distintos y es lo que a mí me ha pasado y la plataforma para poder entrar a esos resultados fue el podcast. A mí me pasa igual, o sea, yo pienso que el universo, Dios, te incomoda tanto, como que estás acá, uno se vuelve muy de la zona de confort, de me gano tanto a la semana y con eso ya estoy bien, porque pago renta, porque obtengo el carro, porque tengo esto y ya, y se le olvida que tiene otras metas, otros sueños. Entonces, yo estoy en ese momento de mi vida donde, así como a ti se te cerraron todas las puertas, a mí se me cerraron todas, o sea, todo me llegó en 2 meses este año. Se me acabó todo y yo decía, pero yo digo, Dios, y le digo a mi mamá, yo madre, yo le digo a Dios que me diga todos los días qué es lo que yo tengo que aprender. Y mi mamá me dice, y Cristian me dice, a mí me ha pasado varias veces eso y es porque vienen cosas tan grandes que te tienes que incomodar, que se te tienen que cerrar puertas porque vienen cosas maravillosas y ahí es donde tú sales de tu zona de confort Literal. y van a pasar las cosas. O sea, algo tan básico en este país como montarte en el metro, yo en mi vida lo había hecho 4 años y hasta apenas hace 3 semanas vine a hacerlo. Entonces, o sea, y es porque tengo miedo a eso. Entonces es como que el universo te incomoda para que tú puedas salir adelante, para que tú puedas hacer otras cosas y para que vengan cosas más grandes. Eso es una enseñanza súper bonita. Y la otra enseñanza que a mí me deja él, Wilmer, es que las oportunidades están, pero tú tienes que salir a buscarlas. O sea, el universo te incomodó, sí, te cerraron una puerta y mira tu podcast de allá hasta dónde te trajo, pero tú no te quedaste con eso. Sí, yo tengo un podcast, lo que sea, no, tú dijiste no, entonces ya que me están reconociendo, ya que las personas me buscan para esto, voy a salirme de mi zona de confort y voy a ir a buscar eso. Eso es una enseñanza súper bonita que todos deberíamos hacer. O sea, no quedámonos como en esa zona de confort, como siempre le hemos dicho. Hay gente que viene a este país y se queda ganando el salario mínimo hasta el día que se regresa a su país. Exactamente. Como hay gente que viene de la misma realidad y hace imperios acá. Entonces definitivamente no es el país, no es el barrio, no es la economía, es uno. Es lo que uno haga es con lo que con uno lo que quiera. tiene en la mano. Literal, mira que yo cuando empecé a hacer mis videos, yo hacía un video porque casi que todos mis tíos migraron. Y yo era de los que decía, ay, pero tienen resultados allá y ¿por qué acá no? Y yo decía como, aquí se volvieron vendedores de seguro, aquí se volvieron meseros, aquí empezaron a buscar una cantidad de posibilidades. ¿Y por qué en el país de uno no? Hablando desde el ego y ahorita sacándose uno y poniéndose desde otro lugar, y es que a veces hay cosas en donde simplemente estás estancado y no te funcionan, o simplemente estás ahí atorado y hay que moverse. Yo en ese momento en mi país, si bien es cierto, tenía muchas posibilidades porque allá estaba el equipo, allá está mi empresa, allá está el estudio, allá está mi familia, está todo. Yo decía, allá hubiera podido tal vez hacer lo mismo, no sé, pero pues aquí como que se abrieron las puertas. Y algo que yo he entendido es que aquí yo me tuve que incomodar, aquí yo tuve que dormir en un colchón, aquí yo tuve que tomar metro, aquí yo tuve que aguantar hambre, aquí yo tuve... Y eso me ha forjado a mí el carácter, eso a mí me ha bajado el ego y decir como aterriza un poquito, porque es que antes, si tú no estás preparado para la abundancia, el dinero te puede llegar, pero como no estás aterrizado, no eres maduro, pues se te va a ir así como el agua entre las manos. Aquí yo he empezado a valorar mucho más eso, tener los pies en la tierra, decir como hay que valorar un poquito más, hay que estar más presente, hay que valorar el tiempo con tu familia. O sea, mis papás vinieron a visitarme hace un mes, yo los abrazaba, los besaba porque es cosas que tú las dabas por sentadas, que ahorita no las tienes y las valoras un montón. El hecho de, bueno, sí, tenía el dinero, mi equipo, ahora
quisiera estar con ellos, acompañarlos, ver cómo podemos seguir creciendo. Todo ese tipo de cosas yo creo que yo las necesitaba, tal vez las tenía ya, pero tenía que moverme y sacudirme y pasar por eso para darle valor y estar un poquito más presente, porque a veces como que estamos en piloto automático y damos por sentado todo, que un cambio de estos nos aterriza, nos vuelve más presente y le empezamos a dar un poquito más de valor. Yo siento que este país me ha dado eso, es como aterrizarme un poquito, es decir, como bájale, arranca, que ya tienes un conocimiento, una experiencia distinta que ya de años yo me he quebrado 3 veces, pero ya no soy la misma persona que se quebró hace 3 veces, tienes la experiencia y yo creo que eso al final te permite levantar negocios mucho más rápido, pero ya con la conciencia de hay que hacer las cosas mejor, hay que darle valor, un valor distinto a las cosas y hay que estar un poquito más presente. Yo creo que eso es lo que me ha traído de los aprendizajes más grandes. Yo creo profundamente en Dios y yo sí he visto la mano de Él obrar en mi vida en todo este Total. tiempo. Total. Y así como tú, yo dije como que sea lo que tú tengas para mí acá y como que Él me había abierto puertas, pero yo he trabajado y yo soy un workaholic y trabajo un montón y estoy siempre buscando posibilidades y abriendo posibilidades para otros, pero porque de verdad tengo una mentalidad distinta. Este país te ofrece muchas bondades, como tú lo decías, y pues imagínate, no sé, un mesero ganándose $8,000 al mes, son que como 32 millones de pesos en nuestro país, eso se lo gana un congresista. Yo como siendo gerente de una aerolínea no me ganaba eso. Entonces pues te puedes acomodar ahí y está perfecto también, pero yo dije, no, yo quiero construir cosas distintas y yo creo que eso ha sido la razón por la cual hemos podido, tal vez no tenemos el imperio, pero pues estamos en el camino y tal vez no es compararnos con los negocios de otros, porque ese es otro error. Es como este consiguió, este lo hizo en tiempo récord, es que Wilmer pegó el podcast en 6 meses y fue suerte. No, no. No, es molestando. Qué Ahí se suerte la tiene. sacaron, ahí se la sacaron. Yo aclaré, no, hiciste una buena No, tarde de mentiras, trabajo. es Sin molestando. rencores, por favor. Pero los tiempos y los procesos de cada persona son distintos. Yo tal vez hice mucho en Colombia en su momento, pero pues mírame, llegó un momento en donde no tuve nada y tuve que llegar a un país acá de cero a construirlo todo desde cero. Entonces yo tengo 35 años y tal vez no tengo esposo, ni carro, ni esposa, ni beca, ni nada lo que el sistema o los preceptos de la sociedad te dictan que tienes que tener. Y está perfecto, no me puedo comparar con tal vez mis papás que sí se casaron a los 20 años y tuvieron 2 hijos maravillosos. Yo sí sueño con tener esposa y todo eso, pero todos tenemos nuestros procesos, nuestros tiempos y hay que respetarlos y vivir en ese proceso, en ese tiempo. Yo creo que uno de los errores más grandes que nosotros tenemos como seres humanos es que miramos que el pasto es más verde en otros campos Total. Es y un no error nos grande. permite ver el valor de lo que hemos podido construir a lo largo de nuestra vida y nuestro tiempo. Todos los procesos son distintos. Barack Obama, que fue presidente a los 50 años, Trump a los 70. Fueron presidentes los dos, tenían una visión parecida, pero los tiempos y los procesos de cada persona son distintos. Entonces yo creo que el peor error que uno puede hacer como ser humano, como emprendedor, como lo que sea, es compararse con el otro, porque pierdes totalmente visión de lo que puedes conseguir y pierdes gratitud de lo que has venido construyendo. Yo creo que eso es lo que rescato de lo que hemos construido hasta ahora. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes dos. ¿Cuál? Ay, Dios. Ya me pongo nerviosa con las preguntas. No. De este podcast, ¿cuál es la historia que más les ha impactado de esto que estamos hablando? ¿Y qué aprendizaje ha traído para cada uno de ustedes? ¿Qué invitado? No, de ¿Qué este que estamos haciendo. Ah, de lo que estamos hablando de hoy. este. Sí. Ese Bueno, sí, mientras a yo voy mí, pensando. No solo de las mías, sino de las que La hemos, trampa, de las que hemos hablado acá, porque no, o sea, yo ya te dije, el aprendizaje es como entender que todo tiene un propósito en la vida y que va a ser para mejorar siempre y que hay que aprovechar las oportunidades y verlo todo con ojos de oportunidad. Ese es el aprendizaje más grande que me ha dejado este episodio y de entender de que no, todos tenemos un camino y todos tenemos un proceso y todos tenemos unos tiempos para cumplir las cosas, es simplemente enfocarnos en nosotros y no en los demás. yo te puedo hacer otra pregunta, Jim. Claro. Bueno, no tiene que ver con lo personal, pero yo sé que tal vez han pasado cosas en tu vida. Cuando pasaron esas cosas y que estás atravesando,
¿cómo veías la situación? Es decir, ¿cómo te sentías tú con esa situación? Sabes que ya no soy la niña de 20 años que le pasaban esas cosas antes y se hundía en el llanto. No, la verdad es que yo hasta digo, me admiro, o sea, me admiro por el crecimiento tan impresionante que he tenido en este país, o sea, este país, igual que a ti, a Te mí me dio forja. un crecimiento. El día que yo pisé este país, ahí empezaron las cosas a cambiar en mi mentalidad. O sea, yo ya soy, y lo dije en un episodio, en el tercer episodio lo dije, como que la Jima que conocían hace 4 años en Colombia no existe. Esa Jima no está, es una Jima totalmente renovada, con muchísimo crecimiento. Yo tomé las cosas por el lado de, tengo que aprender algo, tengo gratitud por lo que viví antes, por lo que ahora ya no tengo, y me quedo desde el amor y entendiendo de que Dios tiene algo maravilloso para mí, de que si esto me pasó, tiene un propósito más grande que yo ahora tal vez no lo veo y que ha sido muy difícil y que yo me pregunto todos los días qué es lo que tengo que aprender, pero sé que tiene un propósito muy grande, entonces yo lo tomo más desde ahí y desde el amor, y ellos están de testigos que han vivido este proceso conmigo y me dicen como que en serio eres tan fuerte, yo soy muy fuerte en eso, y es porque lo veo desde el amor. Desde que todo tiene un propósito y Dios me ama y Dios está haciendo cosas maravillosas en mi vida, que lo tuve que vivir así como para verlo, para aprender, para salir de esa zona de confort, pero bueno, es eso. Ok, bien. Ahora, no, vamos a escuchar a Chris y ahorita yo les hago otra pregunta. Dime la pregunta otra vez. ¿Me repite la pregunta, La por favor? pregunta es, de este podcast, de las historias de ustedes, las mías, ¿cuál ha sido como la que más te ha impactado? Porque nosotros estamos teniendo acá una conversación, pero por lo general uno va haciendo hallazgos y va encontrando Ujú. cosas. Total. De eso que has encontrado para ti, ¿cuál ha sido como el aprendizaje y cuál fue la historia que te llevó a eso? A encontrar ese hallazgo, pues, o el aprendizaje. Para mí, de lo que hemos hablado, bueno, yo ahorita estaba recapacitando que en algún momento todos necesitamos una dosis de humildad. Yo la he pasado varias veces en mi vida, llegando a Estados Unidos, como mucha gente, tuve una o sea, que me permitió como empezar literalmente de cero, quitarme cualquier cosa que yo era en Colombia o que yo había logrado en Colombia Ajá. y empezar acá con la ropa que tenía puesta nomás. Y como que eso me ha permitido darme cuenta que podría hacerlo 10 veces o 100 veces más y lo lograría. Entonces, de pronto ahorita que tú hablabas de lo que tú has logrado y que llegas acá y ya no era nada de eso, sino de la realidad era diferente, pero ahorita lo has vuelto a lograr, es como una confirmación de que, de pronto un poco también lo que le decía Jima, que a veces es Dios, la vida, el universo, como sea que lo queramos llamar, como, como quitándote cosas que te pesan y no te permiten agarrar lo que realmente importa, que es ese trabajo que hay dentro de ti mismo. Entonces a veces cargamos con cosas que son muy pesadas como el ego y nos quitan capacidad de cargar otras que de verdad merecen más la pena. Entonces eso creo que es una cosa que es importante, es una confirmación que he caído en cuenta hoy de que de verdad necesitamos trabajar en nosotros mismos si queremos resultados más allá. Creo que también es algo que a lo que le está apostando mucha gente hoy en día, a trabajar en sí mismo, y también es un poco de lo que nosotros hemos tratado de llevarnos en cada podcast. O sea, ¿qué podemos aprender de esa persona que está sentada del otro lado? Y gracias por preguntarlo, porque tal vez nunca lo había exteriorizado así con alguien que hubiéramos invitado, pero eso es lo que aprendo de ti. Ok. Mami, ustedes. Bueno, y yo te devuelvo la pregunta, ¿qué aprendiste de todo este episodio maravilloso que hemos tenido? ¿Yo qué he aprendido con este episodio maravilloso? Yo he aprendido varias cosas. Una, bueno, son varias, pero la primera es que hay un tema de mentalidad clave, sí o sí, que hace que se diferencien las personas que pueden llegar a conseguir cosas y resultados distintos y otras que se estancan y están bien con su vida. Entonces sí hay un tema de mentalidad que permite que las personas empiecen a tener resultados distintos. La segunda es conciencia. Yo con ustedes aquí he entendido que
hay niveles de conciencia de cada persona. No todo el mundo puede llegar a tener una conversación de estas y entender un poquito lo que cada uno tiene para compartir y para aportar. Y que vuelvo y les digo, o sea, cada cual como que tiene sus propios hallazgos, que verbalizándolos tal vez puede hacer mella en otro allá afuera y puede tener sus propios hallazgos. Entonces hay un nivel de conciencia chévere que hay que tener un trabajo personal para poderlo desarrollar, y yo siento que ustedes lo tienen y me han hecho caer en cuenta de la razón por la cual yo hacía mis podcasts, que no era yo hablar y ser la estrellita de un podcast, sino aprender de otros y aprender de otros puntos de vista. Y ahí hablábamos del ego también. Entonces es como bajarle un poquito a ese ruido y estar un poquito más presente y ver en esencia qué tienes tú, no qué tienes para aportarme, sino qué puedo yo aprender de lo que tú tienes para mí. Hay algo que, y esto lo pueden aplicar todas las personas allá afuera, y es una herramienta que a mí me ha servido un montón, y la aprendí en un entrenamiento de Tony Robbins, y él habla del efecto Dickens. Yo no sé si ustedes han leído el libro de Charles Dickens, pero básicamente el libro de Charles Dickens, él se queda dormido y le muestra cómo es el futuro de él, si sigue siendo una persona así como era malhumorada y renegaba y demás. Entonces, en procesos de coaching, por ejemplo, cuando estábamos conversando, por lo general uno se sienta presente y dice, ok, yo soy esta persona. Si sigo siendo esta persona, ¿cómo me veo en 5 años? ¿Cómo te ves? ¿Qué ves? ¿Lo ves gris? ¿Cómo lo ves? Entonces las personas tienen analogías distintas, porque tal vez tú eres más visual, tal vez tú eres más auditivo. Entonces tú escuchas como, no, yo lo veo gris, o escucho gritos. Entonces, empiezas a tener analogías. Entonces la pregunta acá para cada persona es, si tú tal vez en este momento no estás haciendo lo que quisieras hacer, si quieres hacer un programa digital, un podcast, quieres volverte influencer, quieres tener un restaurante o lo que sea, la primera pregunta es, ¿eso qué te genera a ti en este momento? No, me genera frustración, por ejemplo. Ok, piénsalo a 5 años. ¿Cómo te sientes tú estando frustrado 5 años más? Y empiezas a encontrar cosas. Entonces, no, me veo sin esposa, me veo frustrado, me veo arrimado en un cuarto. Entonces la gente empieza a pensar. Y entonces te vas tan allá que lo vuelves al presente. Ok, eso es en 5 años. ¿Qué deberías estar haciendo ya en este momento para que no pase eso en 5 años? Eso es el gran aprendizaje que yo llevo de ustedes en este momento, y yo me lo preguntaba ahorita, es, ¿yo cómo me siento? En este momento yo me siento feliz con lo que estoy construyendo, pero siento tal vez que este Wilmer está en un proceso. Yo siento que de los 30 a los 40 es cuando uno puede llegar a desarrollar su máximo potencial. Yo siento que hay mucho todavía que me falta hacer, que acá hay un universo de posibilidades que me falta explorar, y que tengo que poner acción, porque a veces me escudo tenemos muchos clientes, mucho trabajo, hay que poner, pero hay un propósito que yo tengo y que tengo que poner en práctica y ponerlo a rodar ya. Jima, antes de iniciar el programa, decía, bueno, ¿y tu podcast qué? Y decía, el podcast está parado, aunque sigue generando visualizaciones. Yo hacía una analogía, y es, me quitaron mi podcast y eso cómo me hace sentir. Entonces yo decía como, me siento frustrado, era un desahogo, era terapia para mí, era aprender de otros. ¿Cómo me veo en 5 años? No puedo vivir sin mi podcast. ¿Qué tengo que estar haciendo ya? Entonces te dije, en 30 días arrancamos, igual ya estamos desarrollando la marca, colores, todo lo que vamos a desarrollar, pero voy a sacar un podcast nuevo que se va a llamar Diario de un Quebrado, que Diario de un Quebrado nace de todo eso que me pasó, de las quiebras financieras, todas las mentalidades que se desarrollaron a través de las quiebras, pero no solo quiebras financieras, sino quiebras emocionales, porque en esas quiebras emocionales yo siento que hay muchas personas que hay mucha profundidad, hay muchas enseñanzas, y que muchas personas afuera se pueden inspirar y pueden tener herramientas de personas como nosotros, normales, que han pasado por ciertos procesos emocionales, que algo se identifica y algo les puede servir, acompañar y demás. Nosotros tenemos referentes similares. Vos podés, ahorita los hombres también lloran. Ese formato a mí me encanta, por ejemplo. Espectacular. Entonces, yo siento que Diario de un Quebrado puede llevar como esas herramientas de personas reales a personas como yo, que en su momento me quebré y ahora, ¿qué va a pasar acá?
y tal vez esto puede ser una fuente de inspiración para otros. Entonces, uno de los grandes aprendizajes, contándoles mi herramienta de, si lo pienso a 5 años, ¿qué debería estar haciendo ya? Lo generaron ustedes ahorita. Yo decía como, wow, esto es maravilloso, porque pudimos hacer un podcast en un lugar chévere, en donde podemos compartir como amigos, pero en donde todos nos estamos trabajando igual, Ajá. Exacto. y que de acá se puede partir para decir, voy a tomar acción y voy a hacer algo ya para seguir con mi propósito al final. Entonces, ese es como de los grandes aprendizajes y lo que me llevo de este podcast. ¿Qué Genial, cosa qué te rico. gustaría hacer como proyecto personal, laboral o cualquier cosa que te asuste un poquito? Que Tengas me en mente y as- digas, oh, Dios, Que me asuste. Bueno, y tengo que ser honesto y sincero, tú me pones un micrófono para hablar en público, yo soy un león, yo me subo a una tarima y me transformo. Hace mucho no lo hago. Y hace poquito que empezamos a desarrollar todo lo de mi marca personal con mi equipo y todo eso, se me vinieron esos miedos otra vez. ¿Será que voy a pegar con esto? ¿Será que no? ¿Será que sí? Entonces eso a veces se mete como ese miedo, pero cuando tú te trabajas y entras a revisar tu mierda, es de dónde viene ese miedo. De mi miedo al rechazo. Entonces lo transformas. Entonces ese miedo entra, pero ya es de una conciencia de, hey, es el miedo que siempre he tenido, Ujú. pero pues tengo que poner acción. Y siempre mi poner acción es lancémonos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ese siempre ha sido como ¿qué es lo peor que puede pasar? Hagámosle. Pero si tú me preguntas, ese ha sido como volver a ser el speaker acá, volver a ser el consultor acá, Eso me genera un poquito de, ahí vamos. Ahí vamos, Ok. pero siento que ya estamos poniendo acción en varias cosas y pronto van a ver lo que va a pasar con Estamos Bueno Hermelo. ansiosos Pero de verlo. sí me genera un poquito, a veces me freno, es como, y me excuso en el trabajo y en la agencia y en la compañía en Colombia, y no, tenemos mucho trabajo, dejémoslo para después. Entonces, yo creo que ese es como el miedito, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada, Vamos para cosas adelante. maravillosas van a pasar, Así es. seguramente. Y con tu podcast va a ser espectacular. Bueno, para cerrar, vamos a cerrar este Sí. podcast. Vamos a cerrar este podcast y yo les voy a hacer la pregunta a ustedes, Ok. la que le hacen por lo general a los invitados. Si se pudieran sentar a tomarse un café en Nueva York, ¿con Wow. quién se tomarían el café? Vamos- Oye, espera, eso no lo No me esperaba. esperaba esa pregunta. Oye, eso no lo esperaba. ¿Quién arranca? Gima. Ay, yo, primero las damas, pues. Primero Chima, las damas. ¿con quién te tomarías un café? Uy, qué nervios, esto no me lo esperaba, pero este café me lo tomo conmigo misma, con mi niña interior y con esa mujer tan increíble en la que me he convertido, porque tiene una mentalidad increíble, tiene un crecimiento, ha pasado por cosas que la han llevado a ser la persona que es hoy, a tener esa mentalidad y esa sabiduría para entender todas las cosas que le pasan en su vida. Tiene un crecimiento personal impresionante, se ha arriesgado, ha dejado sus miedos a un lado, ha sido capaz de enfrentar todo lo que la vida le ha presentado en el camino. Me lo tomo conmigo porque me siento orgullosa de lo que soy hoy. Entonces hoy me quiero tomar este café conmigo para reconocerme, para agradecerme y decirme que van a venir cosas maravillosas a mi vida. Eso. Bien. Salud, salud. Bueno, Chris, ¿con quién te tomarías un café? Yo creo que voy a copiarme de Gima y hoy me quiero tomar este café en Nueva York con Cristian, de ese Cristian adolescente que tenía tantos miedos, tantas inseguridades. Y me lo quiero tomar con él porque siento que a él le faltó mucho que alguien lo invitara a algo. Es una reflexión que hacía hace días y a ese Cristian le faltó alguien que lo invitara, que lo hiciera sentir importante, que le dijera que lo estaba haciendo bien, que lo iba a lograr. Y me quiero tomar este café hoy conmigo porque me celebro y celebro cada logro que ha llegado. Celebro la persistencia, celebro reconocer el valor de las personas que están a mi alrededor, celebro tener una familia hermosa como la que tengo
Y creo que no hay nadie más importante en el mundo con quien me podría tomar este café. Salud. ¡Bravo! ¡Salud! ¡Bien! ¡Salud! Tomémonos este café, salud. Salud. Bueno, ¿tú Bueno, con quién te bueno. tomarías un café? La pregunta del millón. ¿Yo con quién me tomaría este café? Yo este café me lo tomaría, y vean que tú ahorita que dijiste, me lo tomaría con ese Cristian que no creyó que podría ser posible. En su momento yo hubiera dicho con Barack Obama, y volvemos al tema del valor y estar presente y darle valor a lo que damos por sentado. Y yo este café me lo quiero tomar con mis papás. No, es que yo hablo de mis papás y me da de todo. Ellos son mis héroes. Ellos son personas súper resilientes. Mi papá es una muestra de que lo que uno quiere es posible. Su sueño más grande fue ser abogado y lo consiguió, a pesar de tener una niñez súper dura. Consiguió ser abogado y su especialización, y ahorita tiene un cargo que siempre se soñó. Entonces él es como la demostración del querer es poder, y que yo no quisiera aprender de nadie allá afuera, sino de ellos, porque siento que tienen mucho por aportar. Mi mamá, desde su ternura, desde su crianza, desde su amor. Si están viendo esto, y yo sé que lo van a ver, los amo con todo mi ser. Este café es con ustedes como si yo estuviera allá. Gracias a ustedes por este espacio de poderlo expresar. Aunque todos los días se los digo, ustedes son mi vida y es la razón, una de las razones por las cuales estoy aquí haciendo lo que hago. Entonces, este café es con ustedes. Gracias. ¡Bravo! Bravo. Hermoso. La verdad es que los papás son todo. Uy, sí. Nosotros en Supernova Podcast tenemos una sección que se llama No sea hijo de puta. ¡Ay, no! Ustedes deberían haberme hecho esa, pero la voy a votar yo. Entonces, en la sección No sea hijo de puta, nosotros lo que buscamos es que la gente se desahogue. Entonces, la gente dice como, ay, no sea hijo de puta ese gobierno, Trump que está siendo xenofóbico. O, digamos, en Bogotá decían como, no, estoy mamado de esos trancones en Bogotá, estoy cansado de esos huecos en Bogotá, o de mi ex que se portó mal. Entonces, vamos a arrancar, porque usted siempre pone a Jima, vamos a arrancar con Chris. Chris, su sección, de la sección No sé hijo de puta, un no sé hijo de puta. ¿De quién te quieres desahogar? Un no sea hijo de puta. Ay, Dios mío. Es que Está súper heavy. es muy heavy. La verdad, me voy a desahogar de lo que me pasó esta semana. Suéltalo, suéltalo. Acá somos personas reales. No sea hijo de puta el Departamento de Tránsito y Motores de la ciudad de Nueva York. Me tienen exprimido a punta de tickets y siento que se pasan, de verdad. Ahorita ya son las fotomultas. En la última semana recibí 2 fotomultas en mi casa y siento que es la mejor oportunidad para desahogarme. No sean hijo de putas. Bien. No, entonces vamos a repetir todos. 1, 2, 3. No sea hijo de hijueputa. puta. Eso me encanta. Jima, Uy, no, esperen, porque esto yo de verdad pienso y no entiendo, no sé. Tengo tantos, pero a la vez no. sí, yo también creo que tienes muchos, pero... Tienes muchos, yo sé. No, espero, no sé de qué tantos escoger. Personas maravillosas. Uy, no sé, la verdad no lo sé. Suéltalo, suéltalo. No, es que no sé, es que No, no sé. así. No sé, hueputa, las personas envidiosas, de verdad que me da mucha tristeza, que simplemente por ser tan envidiosas no permiten que uno, o no reconocen el valor que uno tiene porque les da rabia, porque tienen envidia, se ponen celosos. Entonces, no sean hijueputas personas Le cuesta, ¿no? envidiosas. No. Entonces, 1, 2, 3. No sea hijo de hijueputa. puta. Bueno, mi no sea hijo de puta yo sí lo tengo clarísimo. Y es que aquí en la ciudad de Nueva York, esta ciudad te da muchas bondades, pero es agreste, es difícil, Sí que lo es. es fría, es ruda. Y en el gremio de los restaurantes, yo me he dado cuenta que falta mucha empatía con la gente que llega a trabajar a estos restaurantes, y a veces los por debajean a la gente que ya entra nueva. Hacen con ellos lo que les da la gana, los explotan, les pagan
una miserableza. Entonces, si usted es dueño de restaurante, sea un poquito empático y no sea hijo de puta. Entonces, 1, No, 2, dos, 3. tres. No No sea sea hijueputa. Oye, sí, total. O sea, hay personas en los trabajos que definitivamente Bueno, sí, yo en el gremio de los restaurantes, pero aquí yo me he dado cuenta que No, en todos acá los es gremios. la En ley todos. del vivo vive del bobo, es como Exacto. yo puedo pasar por encima de ti. Y este es un llamado también a que esto sea una plataforma para hacer cosas distintas y que podamos hacer nosotros una comunidad de apoyo y que podamos generar, como hablábamos al inicio, sinergia y que podamos apoyarnos entre todos y que todos puedan acá surgir. Yo estoy agradecido porque tengo trabajo, pero también soy consciente de que yo estoy prestando un servicio y soy valioso Total. para la industria en la que trabajo. Entonces no es como que nadie me esté regalando nada. O sea, yo pienso que nadie me está regalando nada. Yo estoy prestando un servicio y estoy haciéndolo de la mejor manera y por tal me merezco mi pago, me lo merezco a tiempo, me lo merezco en forma y me lo merezco de buena manera. Entonces, este también es un llamado para que las personas valoren lo que son, valoren su tiempo, valoren su trabajo y no permitan que ninguna persona, ningún jefe, ningún cliente los quiera hacer sentir de que ustedes son afortunados porque tienen un somebody. trabajo, porque realmente eso no es así. O sea, partamos de que estamos en este país lejos de nuestra familia, lejos de muchas comodidades que podríamos tener en nuestro país como para venir a humillarnos ante una persona que nos haga sentir de que nos está dando una oportunidad. No, realmente si usted está en un trabajo, usted debería estar ahí porque lo valoran, porque usted es útil para esa empresa o para ese cliente y porque es un intercambio al final, sea un empleo o no, o sea su cliente, esto es un intercambio de servicios. Usted da su tiempo, su trabajo a cambio de dinero y así se tiene que ver. Tuviste en un clavo súper fuerte acá en Nueva York y es que a veces, lo que les decía al principio, uno como trata de encajar, trata de no sobresalir. ¿Dónde Ajá. están tus límites como profesional? O sea, tú tienes que darte valor, o sea, lo que tú haces vale y tienes que darte valor porque si no, pues no te respetan, no te validan y al final no te van a tener en cuenta. Yo creo que es fundamental que si tú estás prestando un servicio como profesional, tienes que sentarte, pararte firme y darle valor a lo que estás haciendo. No sé Y si hace sea... parte del... Ahorita está la conciencia del amor propio, ¿no? Y hace parte de Pero tener es que amor propio. desde Es ahí cliché, pero así nace. es que tenemos Desde que ahí tener amor nace. propio. O sea, yo lo digo porque de verdad que todos los días uno escucha estas historias y un poco pasa que yo no sé si sea solamente en Nueva York o sea en general en Estados Unidos, pero aquí te hacen sentir así, o sea, te hacen sentir como que cuánta gente hay ahí que no tiene trabajo, sí, pero yo tengo mi valor y yo tengo un servicio que estoy prestando y merezco que me paguen en forma. Total. Y no, y mi pago no tiene que venir acompañado de una cantaleta o un montón de formas de hacerme sentir mal antes de recibirlo. Entonces es como que uno también llega al punto en este país donde uno tiene que hacerse respetar y valorarse uno mismo, porque al final, como en una relación de pareja, si uno no se valora, nadie lo va a valorar. Aquí la sección de preguntas con Hugo. No, solo para Wilmer tengo una preguntita. Resulta, cuando una persona es emprendedora, es una persona que siempre tiene la fortuna que le brilla en todo lado. Y el hecho que quiebre no quiere decir que sea pobre. Tú hablas de que 3 veces has quebrado Ujú. y nunca has sido pobre. Así es. Entonces, cuando tú has quebrado y has tocado ese fondo que uno siempre lo hace, ¿quién es la primera persona o qué es lo que a ti te hace tomar el impulso para volver a surgir como el ave fénix? Uf, esa pregunta está bien profunda y gracias por hacerla, Hugo. La primera vez que me quebré, pensaba mucho en qué iban a pensar, qué iban a pensar afuera. Entonces me di cuenta que mi motivación estaba en demostrarles a otros que yo era capaz. La segunda vez que quebré, que fue en pandemia, me di cuenta que lo hice como desde una conciencia distinta,
pero me di cuenta que yo emprendía era por demostrarle a la gente que era valioso y suficiente. Pero siendo consciente y hablándote de esa valía, me di cuenta que el emprender a mí me hace sentir vivo. Y que muchas veces yo digo, lo hago por mis papás, lo hago por mi familia, lo hago por X, Y, Z, que al final me di cuenta que lo hago por mí. Porque a mí emprender me hace feliz. Ese proceso a mí me hace sentir vivo. Y entendí que si yo estoy bien, mi contexto está bien. Es decir, si yo soy próspero y soy abundante y me va bien, pues mi familia y el resto de mis amigos y la gente mía cercana va a estar bien. Y es como todo en la vida, si tú estás bien, tu contexto va a estar bien, porque a veces uno piensa, es que, y el síndrome del héroe, ¿no? Es que voy a salvar a este, al otro, a X, Y, Z, y te dejas a ti de último. Y ahí es cuando las cosas caen. Pero en estos procesos de quiebra me di cuenta y entendí que siempre el emprender lo hacía por mí. Y ya tomándolo desde la conciencia de yo soy feliz haciéndolo, pues mi contexto empezó a cambiar. Entonces, el proceso de emprender aquí, de nuevo, de cero, fue para sentirme feliz y pleno y vivo yo. Gracias. A ti, gracias. Genial. Y eso es lo que siempre tenemos que hacer. Siempre todo es pensando en nosotros y no en el exterior. Así Total. es. Wilmer, cerremos como tú cierras. Sí. Bueno, nosotros en el Supernova Podcast siempre decíamos como, gente, muchísimas gracias por estar conectados en un episodio más en un café. Ya iba a decir en el Supernova Podcast. También esto es una fusión, una fusión. Es una fusión. Esto es en colaboración con el Supernova Podcast, pero en un café en Nueva York Podcast. Primero agradecerles a ustedes, de verdad que no saben el honor, el gusto de poder estar aquí. Hace mucho no lo hacía y esto también me hace sentir a mí vivo. Encontré muchas cosas. Desde que los vi yo dije, qué locura. Vuelvo y les digo, me cumplieron un sueño. Hoy yo estoy cumpliendo un sueño y quiero agradecerles. Y a todas las personas que están viendo esto, si algo les resuena de lo que se habló acá, coméntenlo, compártanlo. Yo creo que esto es una plataforma que las personas deberían escuchar, que deberían compartir, porque hay mucha información que puede generar un impacto positivo allá afuera. Así que manténganse conectados, apoyen a Gima, apoyen a Chris, a Hugo, a este formato, porque de verdad hay un propósito real y yo sé que unidos podemos hacer un impacto bien positivo. No dejen de comentar, no dejen de compartir y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias a ustedes y chao, chao. Gracias, Wilmer. Gracias. Chao. Listo.